Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a hablar del séptimo sello. Pero también tenemos que hacer acotación acerca de que Dios nos habla de los otros sellos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Aunque no vamos a hablar de esto, vamos a ver cuándo comienzan estos grandes juicios mundiales. Entonces miramos que esto comienza con la firma del pacto de paz con Israel. Allí comienzan todas estas cosas, los cuales Dios derrama sobre todos los seres humanos, esos juicios, los que se inician con las 7 sellos seguidos de las 7 trompetas y finalizando con las 7 copas de la ira. Toda esa cantidad de juicios viene sobre la tierra. Y siempre lo he manifestado en mis enseñanzas. Ningún cristiano debe desconocer el significado de estos acontecimientos. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a mirar por qué. Primero, Dios dice en su palabra, y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. Dios le está hablando es a la iglesia. Por eso ningún cristiano, ninguno de nosotros debemos desconocer el significado de todos estos acontecimientos. Son juicios. Este juicio nos habla de un terremoto tan grande que provocará derrumbes, erupciones de volcanes, y el polvo y la ceniza y el humo cubrirá la tierra de tal manera que casi no brillará el sol y la luna se verá roja. Todo esto miramos que en el capítulo 1 en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, ahora dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y entonces se le paró ante el altar con los incensarios de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que está delante del trono de Dios. Así habla Dios en su palabra, y escrito está. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Nosotros miramos que cuando Dios nos habla, cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio como de media hora. Dios nos muestra que todo esto sucede, ¿por qué? Por todos los acontecimientos que van a suceder aquí en la tierra. Y nosotros, como conocedores de la palabra, tenemos que saberlos. Ningún cristiano nacido, ningún hombre, ningún cristiano debe desconocer el significado de todos estos acontecimientos. Entonces vemos que los cielos serán conmovidos, dice la palabra del Señor. ¿Y dónde lo dice? Muy sencillo. Vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 39. Dice de la siguiente forma: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se cubrirá, se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y a las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando Dios nos habla que las potencias de los cielos serán conmovidas, se está refiriendo a todos esos reyes de la oscuridad, a todos esos reyes de la maldad. Siempre lo hablaba yo hablaba de esto en una enseñanza pasada, que hablaba de las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se refiere lo que dice Dios en su palabra, y escrito está en la carta de los Efesios, dice 6:12, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra una persona, contra una ciudad, contra una nación, no. Dice, es contra principados, contra potestades, contra los reyes de las tinieblas, que serán conmovidos, dice la palabra del Señor, porque Él lo afirma en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, parte B, parte final, dice que el diablo ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Él ha descendido porque Él sabe que ya está prácticamente, Él ya fue vencido hace más de 2000 años, pero Él está bajo los pies de Cristo, de los pies de la iglesia, pero Él no está aún cautivo. Simplemente que Él tiene que someterse a la autoridad que Dios ha delegado a su iglesia. Dios dice en su palabra, y escrito está. ¿Por qué decimos que escrito está? Porque cuando vamos a interpretar la palabra, lo primero que tenemos que hacer es que todo esto que estamos haciendo
lo hacemos con la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Porque para poder llevar este mensaje tenemos que tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y si no, no podríamos hacer absolutamente nada. Es cierto, hay religiones universales que desconocen la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero si Dios habla en las Escrituras de la tercera persona del Espíritu Santo, es porque es verdad y porque es realidad. Y nosotros, dice la palabra del Señor, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, en el libro de Hebreos, o carta de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, simplemente que hay personas que desconocen, religiones que desconocen la tercera persona, porque llevan una palabra leída, máximo en estos tiempos de angustia, de aflicción que estamos pasando. Tenemos nosotros que saber que el que nos guía, el que nos dirige, el que nos dice las cosas, es el Espíritu Santo. ¿Y de dónde lo dice? Lo dice Dios en su palabra, está en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 20. No sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu Santo, lo que habla en vosotros, y así es la palabra que sale de vuestros labios. No volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en todo lo que tú le has enviado. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, estamos hablando del séptimo sello, que lo encontramos en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante. Entonces los cielos serán conmovidos. Lo veíamos que las potencias de los cielos, los reyes de los cielos, los reyes de las tinieblas son conmovidos. Habrá lluvia de meteoros cayendo en la tierra, las islas se removerán, los montes caerán, etcétera, etcétera. En fin, este juicio será de los más terribles, pero no te preocupes, hermano y hermana. Dios dice en su palabra, y escrito está, que Él, antes de que estas cosas sucedan, su pueblo ya habrá sido arrebatado de la iglesia. ¿Dónde lo dice? Muy sencillo, te lo voy a decir para que no temas, porque en esto muchas veces trae temor, por eso no se habla de estas cosas, pero tenemos que decirlo, tenemos que hablarlo. Por eso Dios nos ha colocado a nosotros para llevar este mensaje a través con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Ahí lo dice en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante, dice, escrito está, este tema siempre lo he dicho casi en todas mis enseñanzas, porque ya está nació en el misterio de la iniquidad, porque esto ya fue revelado hace mucho tiempo. Cuando habla de iniquidad está hablando de pecado, está hablando de la maldad, está hablando de la depravación, de la perversidad que traerá ese hombre de pecado, porque cuando habla de iniquidad está hablando del anticristo, de ese gobierno de un solo hombre, de ese control total, de ese 666 que habla la palabra, de ese nuevo orden mundial. Entonces dice, solo que hay quien a la presente lo detiene. ¿Y quién es que lo detiene? Las oraciones de los santos, porque aquí en este sello lo estamos viendo. Aquí dice la palabra en el versículo 5, en el versículo, lo leíamos ahora, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué se hizo ese silencio? Por los juicios que sabían que van a suceder, y eso lo vamos a ver y lo estamos viendo de aquí en adelante, dice la palabra del Señor. Entonces sigamos viendo en qué momento comienza eso, en qué momento era el arrebatamiento. Dice, solo que hay quien a la presente lo detiene, hasta que dice, pues ¿quién que lo detiene? Solamente la iglesia de Jesús es el elemento que frena, es la iglesia de Jesús, es el elemento que frena la manifestación de ese engendro, de ese anticristo aquí en la tierra. ¿Y cómo lo frena? Así como lo vamos a ver ahora, a través de la oración, a través de la intercesión, porque aquí lo dice, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Cuando dice que a su vez se ha quitado del medio, se está refiriendo a la iglesia. Nosotros tenemos que ser primeramente quitados de aquí, de esta tierra. Y Cristo vendrá, Dios enviará por su pueblo, Cristo vendrá por su iglesia, por ti, por mí. Simplemente tenemos que, como dice la palabra, escrito está en el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que creer tener esa fe en Él. Dice, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Cuando habla de que a su vez se ha quitado del medio, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo al arrebatamiento, porque sigue diciendo, entonces se manifestará ese inicuo, entonces se manifestará ese hombre de pecado. Y allí en ese instante comienza todos estos juicios. Comienza como lo veíamos ahora en el principio. Nosotros veíamos
en ese instante, cuando se firme ese pacto de paz con Israel, empezarán los grandes juicios mundiales, los cuales Dios derrama sobre todos los seres humanos, sobre todos esos hombres y mujeres que un día conocieron del Señor, esos hombres y mujeres que un día se deleitaron con la palabra del Señor, pero que hoy se han arrepentido, que hoy se han arrepentido de haber aceptado a Cristo y hoy están envueltos en el ir y venir del mundo, en cosas inmundas allá afuera, han rechazado la palabra, han pisoteado la sangre del Cordero de Dios, pero aún Cristo en este momento, Dios nos está diciendo a través de su palabra en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, parte final, que Él no quiere que tú te pierdas, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Dios nos está llamando a interceder, Dios nos está llamando a orar, Dios nos está llamando a clamar. ¿Por quién? Por esa iglesia, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque mientras tú tengas vida, mientras te corra la sangre por tus venas, mientras te palpite tu corazón, tenés la oportunidad porque Dios dice en su palabra, y es que Él nos ha predestinado, Él te ha predestinado a ti, te ha predestinado a cada uno de nosotros, Él nos ha dado esa oportunidad a todos nosotros de decidir con quién nos vamos a ir y dónde vamos a pasar el tiempo después de que nosotros partamos a la eternidad. Tienes que saber que todos estos juicios vendrán primeramente que todo, sobre todo aquel que rechazó la palabra del Señor un día. Bien, sigamos. Entonces miramos que todas estas cosas se inician con los grandes mundiales, con los cuales derramará sobre todos los seres humanos, los que se inician con las 7 sellos, seguidos de las 7 trompetas, y finalmente con esas 7 copas de la ira. Por eso Dios dice en su palabra, y Tito está cuando habla en el capítulo 8, versículo 1, dice, y cuando abrió el 7º sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está que se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Entonces, en fin, este juicio será de los más terribles, pero aún así muchos seres humanos no se arrepentirán, así como nosotros estamos predicando la palabra hoy, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra del Señor, a través de las redes sociales, a través de la prensa hablada y escrita, por todos los medios. Así nos digan lo que nos digan, nuestro deber es llevar ese mensaje, esa palabra de arrepentimiento al mundo y a las naciones, y así no se arrepentirán y aún sabrán que es Dios quien está enviando estos juicios con este sello. Son 6 los eventos contra la humanidad, como podemos observar y nosotros podemos verlos aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces, son cosas que tienen que pasar por más que oremos, pero Dios dice que Él no quiere que su pueblo se quede. Él quiere que tú que conociste la palabra un día, Él quiere que tú que un día te deleitaste con esa palabra del Señor, también llegues a ese arrepentimiento y vuelvas nuevamente al redil, vuelvas nuevamente, que Dios está Cristo está con las manos oradas esperándote antes de abrir el 7º sello. Dios nos habla y nos dice, y escrito está, antes de abrir ese 7º sello, Dios nos regresa al principio de la tribulación, es decir, después del arrebatamiento, para hacernos ver. Dios dice en su palabra que los ángeles que detienen los 4 vientos en la tierra se esperan hasta sellar a los siervos del Dios. Eso lo dice Dios en su palabra, y escrito está, y lo vamos a ver. Yo lo hablaba en una enseñanza pasada cuando hablaba de los 144,000. Ahí hablaba porque Dios habla. Dios dice en Apocalipsis capítulo 7 versículo 1, dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos, dice, de ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esos siervos que Dios va a sellar son esos hombres de Israel, hombres y mujeres, como lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Más adelante lo vamos a ver, que son hombres santos, hombres que no se contaminaron con mujeres. No son esa gente que se va a quedar como muchos piensan, que es al que se va a quedar. No, Señor, porque el que se queda después del arrebatamiento es un hombre rebelde, es un hombre caprichoso, es un hombre que no, o mujer que no quiere oír la voz de Dios, no quiere oír la voz de Dios porque tiene su mirada expuesta en el hombre, porque el ego se le ha crecido, porque la pechuga se le ha crecido, y
En este momento Dios te está hablando. Antes de abrir ese séptimo sello, Dios regresará al principio de esa tribulación, es decir, después del arrebatamiento, para hacernos ver que los ángeles que tienen esos cuatro vientos de la tierra se esperan hasta sellar a esos siervos del Dios Altísimo. Después, eso lo dice en Apocalipsis 7:1 al 3. Así lo dice, aquí lo dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Dice, y oí, dice el 4, el número de los sellados son 144,000 sellados de todos los hijos de Israel. Habla solamente de los hijos de Israel. Por lo tanto, Dios no quiere que tú te quedes. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Así Dios nos habla a través de su palabra. Vi también, dice la palabra del Señor, otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que se había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a esos siervos de nuestro Dios, de nuestro Padre. Se refiere a los 144,000. Así habla Dios en su palabra, escrito está, así lo dice textualmente. En este momento sellarán a esos 144,000 judíos por el mundo entero. Ellos predicarán el evangelio por amor a Cristo, sin miedo a la muerte, porque Dios es poderoso para guardarlos, para que lleguen vivos al final de la tribulación. Santo, 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 3 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. Cuando miramos el séptimo sello, Apocalipsis capítulo 8:1, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Dios de los cielos, Padre, aleluya. Entonces nosotros miramos que con la apertura de este séptimo sello, Dios nos está anunciando 7 plagas o juicios peores que los anteriores. De ahí el silencio en el cielo. Por eso se hizo media hora de silencio. Si los sellos hacen énfasis en los juicios sobre los seres humanos, las primeras 4 trompetas lo hacen sobre la naturaleza, y las últimas 3 para castigar a todos los hombres del mundo que rechazaron la salvación de nuestro Dios, de nuestro Padre, nuestro Creador. Pero aún es tiempo de que tú llegues al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces nosotros dice: el ángel tomó el incensario. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. El ángel tomó el incensario. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Así lo dice Dios en el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubieron truenos, voces, relámpagos y un terremoto que jamás lo ha visto, pero ya nosotros tampoco lo vamos a ver, porque ya estaremos allá en las bodas del Cordero. Hay muchos creyentes, muchos cristianos frustrados por sus oraciones, porque ellos desconocen el poder que hay detrás de la intercesión. Hermano y hermana, yo te pido simplemente que intercedamos, que oramos por esa iglesia que está plácidamente dormida. Las ascuas del fuego tomadas del altar, que simbolizan el juicio, producen símbolos de catástrofe al ser arrojados juntos con el incensario a la tierra. Este es el juicio que caerá sobre los habitantes de la tierra en respuesta a la intercesión, a las oraciones de los santos de la tribulación. De esta manera quedará preparado el escenario para los juicios representados por las 7 trompetas que están a punto de tocarse. Hermano y hermana, amigo y amiga, yo voy a hacer una oración. Simplemente repite conmigo: amén, así sea. Porque sé que este tema, esta enseñanza ha tocado tu corazón, amigo y amiga. Reconozco que estoy apartado de ti, Señor. Hoy me arrepiento. Vengo a ti, Señor, lávame con la sangre preciosa que tú derramaste allí en la cruz del Calvario. Sé que estuviste muerto 3 días, pero que Dios el Padre te resucitó al tercer día. Por eso abro mi corazón para que seas tú entrando y haciendo de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador.
Amigo y amiga, no desplaces tu cursor hacia abajo, coloca tu nombre allí. Yo quiero orar por ti. La palabra es clara y nos dice, y escrito está, que Él va añadiendo todos los días los que van a ser salvos a la congregación. Y hoy te ha tocado ese turno a ti. Cualquier comentario, por sencillo, por simple que sea, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta con usted donde quiera que se encuentren. Amén.